Buen día para todos. Mi nombre es James Enrique Romero Ramos, presbítero de Iglesia Una Santa Católica y Apostólica. Soy párroco en la parroquia San Roque de Copey Cesar, en Colombia, diócesis de Valledupar, mi obispo Óscar José Vélez Izaza. Soy licenciado en Historia de la Iglesia y Artes de la Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente soy párroco y soy formador del Seminario Juan Pablo II. Hoy estudiamos el cuarto tema, carismático, que es bellísimo porque se llama Jesús te salva en y por la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Santo, que quisiste que tu Hijo fundara la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, que se extendió en todo el universo, y que a través de los apóstoles nos concede la fuerza de tu Espíritu para ser salvados por Jesús en ella y gozar de las riquezas con que ha revestido a tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ahora tomamos un texto para este tema, Jesús salva en y por la Iglesia, que es el cuarto tema, un texto bíblico de Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 12, del 12 al 30. 12, del 12 al 30. Es el capítulo que habla de los dones espirituales. Dice: todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno en particular miembro de este cuerpo. Dios ha querido que en la Iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo profetas, maestros, luego los que han recibido el don de hacer milagros, también sanaciones, el don de socorrer a los necesitados, el de gobierno, el de lenguas diversas. Aspiren a los dones más valiosos y ahora les indicaré un camino mucho mejor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una palabra bellísima, esta Primera de Corintios en el capítulo 12, del 12 al 30, que muestra cómo la Iglesia, que es este cuerpo de Cristo, aunque tenga muchos carismas, muchos movimientos, en fin, su jerarquía, es la misma Iglesia en todo el mundo. Por eso es católica, la palabra católica, católico significa universal, que está extendida en todo el orbe. La iglesia de aquí de Copey es la misma de Valledupar, la misma de Roma, es la misma iglesia. ¿Ves? Por eso nos puede ayudar también el texto del Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, que es la reunión del Papa con todos los obispos, que se dio en 1962 a 1965. Hay un texto allí, Lumen Gentium, una constitución del 7 al 9, que habla de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y pueblo de Dios. Eso te ayudará a profundizar en este tema, porque este tema son sacados de allí, lo puedes confrontar. Al igual que en el catecismo, donde habla en la parte del credo, en la primera parte del credo que habla, creo en la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, te puede ayudar muchísimo también para profundizar este tema. Entonces, por eso, a través de 1 Corintios 12, nos invita a medida que hacemos parte del cuerpo de Cristo, gracias al bautismo. El bautismo nos inserta en ese cuerpo místico que es la Iglesia, ¿ves? Por medio de un solo espíritu. Ahora, pues, ¿qué nos dice este tema? Jesús salva por la Iglesia. Ya el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, esta constitución dogmática, número 48, dice que fue voluntad de Dios santificar y salvar a todos los hombres. Como dice la Biblia, Dios lo único que quiere es que todos los hombres se salven. En un pueblo, dice el Lumen Gentium 9. Y este pueblo de Dios, desde antiguo, como dice todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, será en el Nuevo Testamento la Iglesia católica,
instituida por Jesús en los apóstoles, y luego los apóstoles conformaron comunidades, colocando presbíteros, obispos, diáconos, porque la iglesia desde que nace con la jerarquía. Lo que es hoy la iglesia lo ha sido siempre, simplemente quedó ir evolucionando con el transcurso de los tiempos. Y este pueblo de Cristo que es adquirido, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Jesucristo derramó su sangre por su iglesia, por nosotros. El Concilio Vaticano II le llama bellísimo, en Lumen Gentium 48, Luz de las Gentes, llama a la iglesia Sacramento Universal de Salvación. Bacano. Sacramento Universal de Salvación. O sea, la iglesia es un sacramento, o sea, donde Jesús actúa, es universal porque es para todos y porque salva. O sea, en la iglesia, como dice el Papa emérito Benedicto XVI, la iglesia salva. Estar en la iglesia es para ser salvos. Entonces la iglesia lo único que pretende, ojo, lo único que pretende la iglesia es que la humanidad se salve, que la humanidad llegue al reino de Dios. Ese es el fin y el efecto de la iglesia. Que conozcamos el reino de Dios, que nos salvemos. Ahora, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, saben que la iglesia católica se fundamenta sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras, los 73 libros de la Biblia, 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Además, la segunda base, la tradición, que son los escritos de los padres apostólicos, después de los apóstoles, de los padres apologistas que defendieron la fe, los escritos, por ejemplo, de los mártires, los escritos de los escritores eclesiásticos como Tertuliano, como Jerónimo, como Orígenes, y pare de contar. Y la jerarquía, que son los escritos de los papas y de los concilios, la jerarquía de la iglesia. Entonces la Biblia da muchas imágenes de la iglesia, o sea, dentro de la Biblia encontramos varias imágenes o símbolos de la iglesia, que los toma Lumen Gentium, la jerarquía, o sea, el Concilio Vaticano II, numeral 6, diciendo que la iglesia es redil, es grey, labranza, arada de Dios, edificación, templo santo, casa, familia, tienda, Jerusalén de arriba, madre nuestra, esposa inmaculada del Cordero, es pueblo universal, destinado a ser luz de las naciones. Por lo tanto, en la iglesia podemos encontrar el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Chévere. Ahora, segundo, la iglesia, que es una iglesia peregrina, que camina en este mundo, mas no pertenece a este mundo. Dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo. Ojo a eso. La iglesia es peregrina, no se amolda, no se equipara, no hace simbiosis con nada de este mundo, ni con instituciones, ni con política. No, la iglesia es peregrina, es espiritual, es el pueblo de Dios. Esta iglesia peregrina es necesaria, dice el concilio, para la salvación. En la Lumen Gentium LG, Luz de las Gentes. Es necesaria para la salvación en el numeral 14. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando leemos Colosenses 1:15 dice, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Verdad? O sea, tú y yo, mi querido hermano, hermana, somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Por eso es necesario que todos nos convirtamos a la iglesia, o sea, que nos dejemos amar por Cristo en la iglesia, que amemos a la iglesia, porque el que ama a Cristo, ama a su iglesia, porque Cristo amó a su iglesia. ¿Ves? Por eso, convertirnos, ¿qué significa? Pues escuchar la predicación con cariño, significa vivir el bautismo, y no solamente en el momento que fuimos bautizados, sino renovarlo a través de la Eucaristía, del sacramento de la confesión, de la oración, de la lectura de la Biblia. ¿Ves? Porque Cristo mismo es quien santifica en la iglesia. O sea, en la iglesia no santifica el Papa, no santifican los obispos, ni los curas, santifica es Cristo mismo en la iglesia. Ojo. Mediante la palabra, mediante los sacramentos, mediante los ministerios, las virtudes, los carismas,
con nuestra Madre, María Santísima, María, Madre de la Iglesia, porque María es madre y modelo de iglesia. De hecho, María es la madre de la iglesia. Hay un texto hermosísimo que nos lleva ya, es Juan capítulo 19, en el verso 25 en adelante, cuando Jesús, viendo al discípulo amado que nos representa a nosotros como iglesia, le dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y dice el texto que desde ese momento Juan, el discípulo amado más bien, que muchos dicen es Juan, se llevó a su casa a María para cuidarla. Entonces miren qué hermoso, hermanos, este ejemplo de fe y de obediencia de María como imagen ideal de la iglesia. Así como ella amó a Jesucristo y lo siguió, nosotros como iglesia estamos llamados a lo mismo: amar a Jesucristo, a seguirlo. La iglesia de Cristo está unida a la cabeza. Por eso qué bonito entenderlo bien, este mensaje. Primero, Jesús nos salva a través de la iglesia. Porque la iglesia es sacramento universal de salvación y es adquirida por la sangre de Cristo. Segundo, porque la iglesia es mencionada en todas las Sagradas Escrituras. Recuerdo la palabra Cajal, asamblea de Dios. O sea, la iglesia significa eclesía, significa eso, pueblo, convocación. ¿Ves? Como Moisés, cuando Dios le dice: reúnen a mi iglesia, cuando le dice: convoca el pueblo de Dios. ¿Ves? Entonces, en la Biblia encontramos la iglesia en muchos términos: pueblo de Dios, ya dijimos, edificación, casa, familia, grey, en fin. En tercero, pues la iglesia es necesaria para nuestra salvación, porque en ella Cristo nos salva, nos santifica a través del Espíritu Santo, y en ella encontramos la maternidad de la Virgen María como modelo de la iglesia. Preguntas para ver si hemos entendido el tema, y lo puedes responder tú personalmente o en familia, como quieras. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Por qué digo que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Jesús? Son preguntas. ¿Por qué Jesús me salva a través de la iglesia y no por otro medio? ¿Cómo es mi forma de participar en la iglesia por medio de los sacramentos? Y la última, ¿por qué María es modelo de la iglesia? Preguntas sencillísimas que pueden complementar, porque este tema es un introito, es un resumen, ¿sí?, que tú puedes profundizar en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, luz de las gentes, en el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte del credo, que dice que no es la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, también lo puedes profundizar, ¿ok? Como ejercicio, homework para la casa, leer en 1 Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 30. Repito, 1 Corintios 12, del 12 al 30. Y la Lumen Gentium, luz de las gentes, en el Concilio Vaticano II. Si no lo tienen, lo pueden descargar. El numeral del 7 al 9. Eso les ayudará a profundizar en este tema: Cristo Jesús, que salva en y por la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden también descargar el libro o buscarlo: Plan Nacional de Formación de la Renovación Carismática Católica de Colombia, Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo. Está bastante resumido y les puede ayudar muchísimo. Entonces, nosotros que nosotros pillamos, Dios los bendiga. Nos pilla.